La victoria de la UR. Ahí está, ahora sí, ya nos están grabando la clase. Excelente. Denunciando un fraude electoral por la pérdida de ánforas. Entonces, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Un segundito, por favor. A ver, un segundito. Muy buenas tardes, ya. Perfecto. A ver, entonces, aquí vamos a retroceder un poquitito. A ver, ya. Entonces, aquí vamos con la parte correspondiente a las elecciones. Ya, vamos a ver ahora el gobierno de Sánchez Cerro. Antecedentes, ya. Arrancamos. Dice, golpe contra Leguía. Ya, excelente, gracias. No, quien presidió la Junta Militar. Entonces, recordemos un poco el marco, ¿ya? Se da un golpe militar contra Augusto B. Leguía, Sánchez Cerro, se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ya en el marco de este es que se van a convocar, ya, las elecciones de 1931, las cuales van a ser victoriosos, ya, la Unión Revolucionaria. Una vez que Sánchez Cerro está en el gobierno, economía, características. ¿Ya? Durante el gobierno de Leguía, de Sánchez Cerro, viene la famosa misión Kenmerer. Kenmerer es un economista prestigioso de los Estados Unidos, ¿ya? De corte keynesiano. Y él propone dos medidas concretas para salir de la crisis. Uno, el control de la inflación. Para controlar la inflación se encuentra el BCR, mientras que para controlar la actividad financiera se crea la Superintendencia de Seguros y Banca. ¿Correcto? Excelente. ¿Qué más tenemos aquí? Ya, no olvidemos que el gobierno de Sánchez Cerro crea el Banco Agrícola como parte de el impulso de la banca de fomento. En el plano político, ya se va a promulgar la ley de emergencia. La ley de emergencia es una ley que busca ya restringir o recortar las libertades. Por ejemplo, se prohíben las manifestaciones públicas, ya los mítines contra el gobierno militar. También se prohíben las reuniones privadas, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, se recortan las libertades. También vamos a ver aquí la famosa Constitución de 1933. La Constitución de 1933 va a estar en vigencia hasta 1979, ¿ya? Entonces va a tener una vigencia de casi 50 años, ¿ah? ¿Correcto? Bueno, pues entre las varias normas que establece es que se declara ilegal a los partidos políticos internacionales, como cuáles, como el APRA, que se funda en México, y el Partido Comunista. Ya también se establece que el periodo presidencial sea de 6 años. ¿Ya? Y finalmente se acuerda que las mujeres pueden votar en las elecciones municipales. El problema radica en que no hay elecciones municipales. Como lo deben recordar ustedes, ya chicos, ya fueron suprimidas por Augusto B. Leguía. ¿Correcto? Excelente. Ya. Entonces, estas son las innovaciones de la Constitución de 1933. ¿Correcto? A ver, también se va a clausurar la Universidad de San Marcos. ¿Por qué? Porque es una universidad de tendencia prista. Por eso que se va
a cerrar. No olvidemos la famosa revuelta en Trujillo del año 1932, llamado comúnmente como el Año de la Barbarie. Aquí está la captura del cuartel O'Donovan. De origen a la rebelión de Trujillo, los apristas capturan el cuartel, la prefectura y la cárcel de la ciudad. La represión fue dirigida por la Guardia Civil y la Fuerza Aérea. Sánchez Cerro, cuando ve el asalto al cuartel O'Donovan, donde matan los apristas a todos los militares, Sánchez Cerro ordena el bombardeo aéreo de Trujillo. Luego, la Guardia Civil va a capturar a 3.000 personas, dejará a libre a 1.000 y las otras 2.000 que quedan van a ser masacradas en Chan. Los presos apristas fueron trasladados a la ruina de Chan y fusilados en masa. ¿Ya? Aquí sale la frase, solo el APRA salvará al Perú. ¿Ya? Esta es la frase adjudicada al militante aprista Carlos Phillips, ¿ya? Que antes de morir fusilado dijo, solo Dios salvará mi alma, solo el aprismo salvará al Perú. ¿Correcto? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo acaba este gobierno. En el plano internacional se produce el incidente de Leticia. Recordamos el Tratado Salomón Lozano firmado por Leguía con Colombia, que se acuerda entregarle a Colombia el trapecio amazónico o triángulo de Leticia. ¿Ya? Aquí va a haber una amenaza de guerra contra Colombia cuando los peruanos protestan contra las autoridades colombianas porque los marginan. No les permiten ir a las escuelas, tampoco tener cargo público, así que ellos toman Leticia, que aquí se encuentra, y piden el apoyo del gobierno. Sánchez Cerro, que todo lo ve violencia, guerra contra Colombia. ¿Ya? Sánchez Cerro entonces muere. ¿Ya? Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que en el hipódromo de Santa Beatriz, cuando pasaba revista a los combatientes que irían a pelear a Colombia, fue asesinado por un militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva. Aquí se puede ver ya un poco en detalle el gobierno de Sánchez Cerro. Aquí está, ya Sánchez Cerro. Ya, aquí tenemos la llegada de la misión Kenmerer de los Estados Unidos para sacar al Perú de la crisis de 1929. Aquí tenemos imágenes de las elecciones de 1931. Aquí Sánchez Cerro, Unión Revolucionaria, Haya de la Torre, Partido Aprista. Ya, aquí tenemos luego ya el ascenso de Sánchez Cerro al poder. Aquí tenemos ya la famosa ley de emergencia que recorta libertades, la Constitución de 1933, ¿ya? Aquí tenemos lo que ocurrió en el cuartel O'Donovan, ¿ya? Aquí se puede ver el asesinato de apristas en Chan. Y aquí donde se encuentra justamente este levantamiento trujillano en el Departamento de la Libertad. Aquí tenemos ya el levantamiento en Leticia contra el abuso de las autoridades colombianas. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, ya finalmente, cuando Sánchez Cerro se encuentra pasando revista en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy día Campo de Marte, ¿ya? Y aquí la secuencia, cómo es que Sánchez Cerro entra a su automóvil y cómo aparece Mendoza Leiva, quien termina matando a Sánchez Cerro, ¿correcto? Bueno, pues fue un magnicidio. Con la muerte de Sánchez Cerro, entonces, estimados estudiantes, pasamos ahora al gobierno de Óscar R. Benavides, 1933-1939. A ver, comencemos entonces con el gobierno de Benavides.
Ya, a ver, comencemos entonces, ¿ya? En primer lugar, el plano político, ¿ya? Él va a denominar a su gobierno paz y concordia, ¿ya? Viendo la situación de violencia que hubo en el Perú con la muerte de Sánchez Cerro, va a dar la famosa ley de amnistía política interna, ya saliendo de prisión Haya de la Torre, que había sido encarcelado ya debido al asesinato de Sánchez Cerro. También llegará a un acuerdo con Colombia, acabando el conflicto con este país. Ya, finalmente convocará a elecciones en 1936. En las elecciones de 1936, ya, él justamente convocado porque, a ver, se presenta y va a ser el candidato más importante, Eguiguren. Eguiguren va a contar con el apoyo del APRA. Entonces, Benavides, con el argumento de que el APRA es un partido ilegal, ¿ya? Entonces va a declarar nulas las elecciones, ¿ya? Y luego lo que viene posteriormente es que el Congreso de la República le va a prorrogar su mandato 3 años más. ¿Por qué? Sánchez Cerro solamente gobernó 3 años, ¿ya? Porque lo matan. Benavides entonces va a culminar esos 3 años que le faltaba de los 6 que establece la Constitución. Luego se convoca elecciones, ¿ya? Y finalmente, ya cuando anula las elecciones, el Congreso le amplía 3 años más para que cumpla los 6 años finalmente que debe tener su gobierno constitucionalmente legal. Ya como presidente, él va a redactar el Código Civil de 1936, que es uno de los más longevos de la historia peruana. Este Código Civil va a estar vigente hasta el gobierno de Alberto Fujimori, ¿correcto? Luego también algo bien interesante del gobierno de Benavides es que Benavides, ya durante su gobierno, va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Segundo, Benavides lo que busca va a ser ya quitarle banderas de lucha al APRA. Y para ello va a llevar a cabo políticas que permitan justamente eso. ¿Ya? Por un lado viene la reactivación de las exportaciones con Benavides en el plano económico, en el plano social y las obras. Benavides, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impulsar las políticas de seguridad social, salud, trabajo, vivienda y educación. Fíjense ustedes lo que va a hacer justamente Benavides. Carretera Panamericana y Central será con ánimo de darle trabajo a la gente. El Hospital Obrero va a ser justamente con ánimo de darle salud a las personas. Y además va a otorgarles el Seguro Social Obrero de carácter obligatorio. ¿Ya? Complementariamente, ya como un dato anecdótico, el Palacio de Gobierno ya que se incendió fue reconstruido por el señor Benavides, como se puede ver aquí en este dibujo. Aquí se puede ver, por ejemplo, la construcción de la carretera central, ¿no? Dándole trabajo a muchísimas personas para que puedan enfrentar la etapa de superación de la crisis. Ahora, no aparece aquí, vamos a ver un poco más de obras. Aquí se puede ver el Seguro Social Obrero, ya la reconstrucción del Palacio de Gobierno, ¿no? La carretera panamericana, el Código Civil, el Banco Industrial, ¿ya? Él también va a impulsar lo que sería, ¿ya? La banca de fomento, ¿correcto? Muy bien. Él va a impulsar la banca de fomento. A ver, un segundito, por favor.
Ya, a ver, entonces, como les venía indicando, estimados estudiantes, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, ya tenemos obras importantes de Sánchez Cerro, de Benavides. Aquí también se puede ver, por ejemplo, la Unión Revolucionaria, ya. Fíjense ustedes mucho en los atuendos de este partido político. Entonces, Benavides va a llevar a cabo, como ustedes han visto por acá, toda una acción política importante para quitarle banderas de lucha al APRA. Lo más importante de Benavides es que va a institucionalizar las políticas de seguridad social, ¿correcto? Ya, como ustedes pueden ver, ministerios, y miren qué ministerios, ¿ah? Se va a crear el Ministerio de Educación, parte de la política de seguridad social, y el ministerio más importante de todo lo que engloba, que es el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social. Así que es importante tomar en cuenta esto. Ahora sí, con esto entonces ponemos fin a la década de los 30 y entramos ahora a la década de los 40, ¿ya? Con la llamada Primavera Democrática, 1939-1948, ¿ya? Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la gente está harta de las dictaduras de tendencia fascista. Ahora la gente quiere democracia, ¿ya? La Primavera Democrática. Los años 40 se van a caracterizar por gobiernos, ya, que van a representar los intereses civiles, ya, pero van a ser gobiernos frágiles, débiles, que van a depender o de los militares o de el partido aprista. También va a ser una etapa en la cual va a disminuir la represión hacia los partidos perseguidos. A ver, vamos a ver rápidamente cuáles son las características de este periodo, ¿correcto? En el plano internacional, el Perú se va a declarar neutral, pero con una clara afinidad con los aliados en la Segunda Guerra Mundial y más que nada con los Estados Unidos, de manera particular, ¿ya? En segundo lugar, vamos a ver la guerra contra el Ecuador, ¿correcto? En el plano de la política, ya, vamos a ver gobiernos civiles que son bastante débiles y que tienen una dependencia política con los militares, como es el gobierno de Prado Ugarteche, o con el partido aprista, como es el gobierno de Bustamante y Rivero. Pero también va a ser un periodo, esta década, de tolerancia hacia, ya, los partidos políticos que si bien van a seguir siendo ilegales, van a ser tolerados, ¿ya? Como el Partido Aprista Peruano, ¿ya? O el Partido Comunista, ¿ya? Pero también, si bien Prado Garteche, que está aquí, como ustedes lo pueden ver, va, va a tolerar al APRA, será Bustamante Rivero el que legalice al APRA. Eso vamos a verlo más adelante, ¿correcto? Complementariamente, entonces, vamos a ver que van a surgir también en el plano de lo político, ya, agrupaciones antioligárquicas, como el FREDENA, que es el Frente Democrático Nacional, ¿correcto? Complementariamente, ya en el plano económico, vamos a ver un incremento de las exportaciones, debido a que la Segunda Guerra Mundial va a ser beneficioso para el Perú, de manera particular. Ya, a diferencia de la Primera Guerra Mundial que benefició únicamente a la oligarquía y los gamonales, la Segunda Guerra Mundial va a beneficiar a los sectores industriales, ya que están expandiéndose desde la década de los 30. También vamos a ver complementariamente en el plano económico, ya como le viene indicando, una promoción de la industrialización por parte del Estado, ya, pero también va a haber una política heterodoxa. Aquí vamos a trabajar con dos conceptos económicos, ¿ya? El concepto ortodoxo, que significa la no intervención del Estado en la economía, librecambismo, libre mercado, liberalismo, y heterodoxo, que es
la intervención del Estado en la economía, lo que tú llamarías proteccionismo, ¿correcto? Entonces, son dos miradas totalmente distintas, ¿ya? Entonces, el gobierno de Prado va a ser ortodoxo, mientras que el gobierno de Bustamante y Rivero va a ser heterodoxo. Va a haber ya el establecimiento de una política de control de precios, ya, y subsidios. Voy a poner un ejemplo para que esto se pueda entender bien. Miren, este es un plumón resaltador Pilot. Este plumón debe costar en la calle unos 3 soles, ¿correcto? ¿Qué voy a decir yo? A partir de mañana, este plumón Pilot va a costar 1 sol. Eso se llama subsidio. Y va a costar 1 sol este plumón Pilot todo el 2025. Eso se llama control de precios. Eso es una política proteccionista de intervención del Estado en la economía, ¿ya? Que es de tendencia heterodoxa. Listo, ¿ya? Y finalmente, ya comenzamos a ver gobierno por gobierno. A ver, arranquemos entonces con el primer gobierno de Manuel Prado Garteche. A ver, primero, Prado Garteche es el hijo de Mariano Ignacio Prado, el de la guerra con Chile, ¿correcto? Número uno. Número dos, ya, Manuel Prado Garteche ya es el hombre más rico del Perú. Él es el representante de la oligarquía financiera industrial, dueño de bancos, un banco muy importante, el Banco Popular, y de fábricas como Santa Catalina. En el plano político, este gobierno de Prado Garteche va a establecer alianza ya con el Partido Comunista, el cual va a tolerar, pero complementariamente va a llevar a cabo una legalización sindical, ya permitiendo la creación de la Confederación de Trabajadores del Perú, CTP. Esta CTP es fundada por Aya de la Torre y va a competir con la CGTP fundada por Mariátegui. Mientras que la CGTP es comunista, la CTP es capitalista. Ese fue Manuel Prado Garteche. Aquí se puede ver una imagen de la CTP. En 1944 se crea la Confederación de Trabajadores del Perú, CTP, con apoyo del APRA. ¿Se dan cuenta? Ahora, veamos más cosas. Entre obras importantes del gobierno de Prado se encuentra la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional se había incendiado, ¿ya? ¿Quién se va a encargar de la reconstrucción? Su nuevo director, el prestigioso historiador Jorge Basadre. Complementariamente se va a llevar a cabo el censo de 1940. Miren ustedes la cifra de población, 6.200.000 habitantes, ¿correcto? ¿Ya? Ese es número uno, ¿ya? Pero lo importante de este censo es que expresa tajantemente lo que es el fenómeno llamado migración. Porque si bien aparentemente, ¿ya? Aparentemente, eh, vemos un 65% de población que vive en el campo, hay un 35% que vive en la ciudad. Aquí lo importante, ¿qué cosa es? ¿Ya? Lo importante es reconocer que en el censo de 1940 la sierra se ha estancado, mientras que, ¿ya? La costa está en ascenso vertiginoso. En el plano económico, lo que vamos a ver son el incremento de las exportaciones, algodón, caucho, cobre. Lo que está haciendo Prado, que es un exitoso empresario, es diversificar nuestras exportaciones de materias primas. Claro, va a haber escasez de productos de importación debido al contexto de la Segunda Guerra Mundial. También se va a crear corporaciones de desarrollo.
¿ya? Las corporaciones de desarrollo, ¿ya? Va a ser justamente ya empresas públicas estratégicas. Por ejemplo, se crea la Corporación del Santa. Se llama el Santa por el río Santa que queda en Ancash. Aquí se va a crear una empresa pública siderúrgica, ¿correcto? También está la Corporación de Desarrollo del Amazonas que se va a encargar de la explotación del caucho. Y una que es bien interesante, ¿ah? La Corporación de Aviación Comercial. Aquí se puede ver la compañía administradora de aeropuertos, ¿ya? Que fueron la base de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que se va a llamar comúnmente Corpac, ya que hasta el día de hoy todavía existe. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a observar toda una política ya de impulso a las empresas públicas. Terminamos esta parte correspondiente ya con la parte internacional. En el plano internacional, el Perú apoyará a los aliados. ¿Ya? Especialmente Estados Unidos, país con el cual vamos a firmar el Tratado de Préstamos y Arriendos, por el cual el Perú se va a convertir en un socio estratégico de Estados Unidos, beneficiándose con los préstamos norteamericanos con prácticamente cero intereses y a cambio vamos a exportar materia prima a precio congelado. Un hecho importante a ser tomado en cuenta en el gobierno de Prado Ugarteche va a ser la guerra con el Ecuador. Aquí tenemos que Ecuador va a reclamar ya los territorios de Tumbes, Maynas y Jaén. Aquí está, Tumbes, Jaén y Maynas, ¿correcto? Porque Ecuador sostiene que es un país amazónico. Entonces, todo comienza cuando los ecuatorianos invaden el Perú, ¿correcto? Ingresan por el puesto de Aguas Verdes. Bueno, pues en ese contexto entonces se produce una guerra, que es una guerra muy corta, que no dura más de un mes, por la cual nosotros vencemos contundentemente en la batalla de Zarumilla, ¿ya? Complementariamente, vamos a ocupar el 30% del territorio ecuatoriano, la provincia de El Oro, ¿ya? Aunque finalmente el hecho quizás más conocido por todos es la inmolación de José Abelardo Quiñones. Quiñones, ya fue capitán de la Fuerza Aérea Peruana, se inmoló justamente lanzando su avión averiado sobre las metralletas ecuatorianas. Esta guerra va a concluir cuando se reúnan en Brasil, ya justamente los países garantes de la paz con Ecuador, que son Brasil, país anfitrión, Estados Unidos, Argentina y Chile, que firman el famoso Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que cerraba las fronteras peruano-ecuatorianas. ¿Listo? Entonces, Ecuador se va a negar a continuar la demarcación en la zona de la Cordillera del Cóndor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el protocolo establece ya que el Perú se retire de ocupar territorio ecuatoriano. A cambio, Ecuador va a cerrar la frontera con el Perú, cosa que estaba haciendo hasta que el Perú desocupa Ecuador y es cuando Ecuador deja de cerrar la frontera en la zona denominada Cordillera del Cóndor. Para lograr el cierre total de la frontera van a pasar dos guerras más, la guerra de 1981 y la guerra de 1995. Aquí tenemos el primer gobierno de Prado. Aquí está. Entonces, el gobierno de Prado se caracteriza por el censo de 1940, ¿ya?
el incendio de la Biblioteca Nacional, aquí se puede ver cómo queda la Biblioteca Nacional, la designación de Jorge Basadre como director de la Biblioteca Nacional, ¿ya? También tenemos todo el marco que representa la expansión de la Segunda Guerra Mundial y en el plano internacional, como yo les venía indicando, firma con Estados Unidos el Tratado de Préstamos y Arriendos, por el cual nosotros recibimos préstamos a costo cero y arrendamos ya bases militares a los Estados Unidos para que luchen contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos también los reclamos ecuatorianos de la guerra, las causales, que sería que Ecuador reclama Tumbes, Jaén y Mainas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, en ese contexto, hay que indicar lo siguiente. Que después del triunfo en Zarumilla y ocupar la provincia del Oro y la muerte de Quiñones, se firma el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro en 1942, poniendo fin a esta guerra. Lo que viene ahora, ya, es el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. José Luis Bustamante y Rivero va a encabezar el Frente Democrático Nacional, llamado en siglas Fredena. ¿Ya? Esta es una alianza de partidos políticos y agrupaciones civiles antioligárquicas, donde la fuerza hegemónica fue el APRA. ¿Ya? Ellos van a lanzar entonces por todo lo alto la candidatura de Bustamante y Rivero, ganando la presidencia contundentemente. Ahora, el APRA va a pedir varias cosas al gobierno de Bustamante y Rivero. Ya, por un lado, le va a pedir ya la legalización del partido. No olvidemos que el partido aprista es un partido ilegal desde los años 30. ¿Ya? Y ahora, en 1945, después de 15 años, va a ser de nuevo un partido legal. Complementariamente, el partido aprista va a pedir ministerios, entre ellos el de Economía, que va a ser concedido por el gobierno de Bustamante y Rivero. Lastimosamente, el manejo económico del APRA va a ser muy negativo, generando una inestabilidad que va a agudizar la crisis económica en el país. Es por ello entonces que Bustamante Rivero ya le quita los ministerios al APRA y el APRA, de ser aliado del gobierno de Bustamante, va a pasar a ser oposición de el gobierno de Bustamante. Complementariamente, la oligarquía ya va a formar su propio partido. Se va a llamar Alianza Nacional. ¿Ya? ¿Quién va a dirigir este partido? Lo dirige Pedro Beltrán, representante de la oligarquía. ¿Ya? En ese contexto, entonces, ya va a haber una pugna por ver quién derroca primero a Bustamante Rivero. Antes de ver el derrocamiento de Bustamante Rivero, vamos a ver algunas obras importantes del gobierno de Bustamante. Por ejemplo, en el plano económico, el gabinete aprista promovió el incremento del gasto público. Ya va a ser una política netamente heterodoxa con intervención del Estado en la economía. Una economía marcada por el control de precios y los subsidios. Esto es ser heterodoxo. Complementariamente en el plano económico se crea la empresa petrolera fiscal. A ver, no olvidemos ya que el gobierno de Leguía había firmado el Lado de París, por el cual se estableció
por el cual se estableció ya que la London Pacific le cedía los yacimientos de La Brea y Pariñas a la IPC de Estados Unidos. Es decir, el Acuerdo de París representa el desplazamiento del capital inglés por el norteamericano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la cuestión del IPC va a ser un punto neurálgico, ¿ya? Que va a chocar con los intereses nacionales del país. Es por ello que el gobierno de Bustamante crea la empresa petrolera fiscal. Es una empresa pública que va a tener el control del petróleo, exceptuando los yacimientos de La Brea y Pariñas. Es decir, todos los yacimientos petrolíferos del Perú pasan a control del Estado, ¿ya? Este, pero, ya, sin que se incorpore aquí La Brea y Pariñas. Listo. A ver, vamos a ver otras obras y medidas sociales. Por ejemplo, la Ley de Educación Secundaria Gratuita. ¿Ya? Esto es importante tomando en cuenta el incremento de la migración en los años 40. Por eso es que se otorga esta ley, pero a nivel secundario, ya que la ley de nivel primario ya existía. La ley del yanaconaje. No olvidemos que el yanacona es un sirviente, ¿ya? Lo que se va a hacer aquí es reconocerle derechos a los yanaconas. Por ejemplo, se va a reconocer, ¿ya?, que debe tener un salario mensual. Ya no va a trabajar gratuitamente. También se le reconoce un descanso dominical. Pero quizás lo que más llama la atención del gobierno de Bustamante Rivero es el decreto supremo 781 de jurisdicción sobre las 200 millas del mar peruano, como se puede ver aquí. Lo usual históricamente es que se reclamen únicamente 12 millas. El gobierno de Bustamante va a sentar precedente jurídico internacional cuando reclame 200 millas soberanas de mar territorial. ¿Correcto? Bueno, pues los golpes, 1948. Si ustedes recuerdan lo que yo acabo de mencionar, va a haber una especie de competencia, ya, entre el APRA y la Alianza Nacional para ver quién derroca primero, ya, a Jorge, para ver quién derroca primero a Bustamante y Rivero. En ese sentido, entonces, comencemos con el intento de golpe aprista. El 3 de octubre, golpe aprista del Callao, que fue un golpe fallido. ¿Ya? A consecuencia de esto, entonces, se declara al APRA fuera de la ley, es decir, vuelve a ser un partido ilegal. Mientras que, ya, la oligarquía pacta con el ministro de Guerra de Bustamante Rivero, que era Manuel A. Odría, ya, quien da el golpe de Estado, derrocando a José Luis Bustamante y Rivero. Aquí tenemos algunas imágenes del gobierno de Bustamante. Aquí está el Frente Democrático Nacional, el FREDENA. ¿Ya? Bustamante controla el Ejecutivo, mientras que el APRA controla el Legislativo. Hasta aquí todo va bien porque son aliados, por si acaso. Aquí tenemos ya lo que viene a ser las 200 millas de soberanía de mar territorial. Ya, como les decía, lo usual son 12 millas, ¿ya? Pero con Bustamante se va a pedir 200 millas soberanas, ¿correcto? Complementariamente se crea la empresa petrolera fiscal que se va a encargar como empresa pública del Estado, ¿ya?, administrar todos los yacimientos petrolíferos menos, ya, el de Brea
y Pariñas. Ya, entonces la empresa petrolera fiscal se va a encargar de administrar como empresa pública del Estado los yacimientos petrolíferos menos Brea y Pariñas, ¿correcto? Aquí también se encuentra la ley del llanaconaje. Ellos son sirvientes, ya, que trabajan en las haciendas de los gamonales a los cuales se les va a reconocer derechos. Aquí tenemos Bustamante Rivero, a haber una pugna fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo aprista sumado a la Alianza Nacional. Luego, finalmente, ante el fracaso del levantamiento aprista en el Callao, el APRA vuelve a ser declarado partido ilegal. Es por ello que ya la Alianza Nacional pacta con Odría, quien da un golpe de Estado desde Arequipa, ya, y cuando ya da su mensaje a la nación, ya haciendo mención del golpe de Estado, él dirá, estamos iniciando hoy día una revolución restauradora. Lo que está haciendo Odría es restaurar a la oligarquía en el poder. Ahora sí, pasamos a ver entonces el ochenio de Odría, 1948-1956. Quizás lo primero que se les viene a ustedes a la mente es que Odría ya va a gobernar 8 años, pero va a gobernar 2 años como parte de la Junta Militar, como se puede ver aquí, cómo llega al poder Odría. La Revolución Restauradora del año 48, golpe de Estado contra Bustamante Rivero. Entonces, él va a iniciar su gobierno como presidente de la Junta Militar, 1948-1950. En este año, por la presión popular, Odría va a convocar a elecciones. ¿Ya? Él entonces también va a ser candidato. Es lo que se conoce como la bajada al llano. ¿Ya? Así que Odría ahora también va a ser candidato a la presidencia. ¿Listo? A ver, un segundito. A ver, entonces veamos el gobierno de Odría. Ya, entonces Odría, ya,
Va a ser candidato a la presidencia, es lo que se conoce como la bajada al llano, ¿ya? Pero cuando es candidato a la presidencia, se va a asegurar antes de ser candidato de meter en prisión a todos los otros candidatos. Así que Odría va a ir a las elecciones como candidato único a la presidencia de la República, ¿ya? Así que él entonces inicia una etapa constitucional de 1950 a 1956. Aquí es entonces la Revolución Restauradora. Con ese nombre, Odría designó a su sublevación surgida en Arequipa para derrocar al régimen de Bustamante y Rivero. Al régimen de Bustamante y Rivero, ¿ya? El golpe fue impulsado por la oligarquía y los altos oficiales del ejército. Muy bien. A ver, entonces aquí se puede ver gobierno provisorio 1948-1950. Aquí él va a dar la ley de seguridad interior. Esta ley ya de seguridad interior es una ley ya que va a suprimir libertades, número uno, ¿correcto? Ya va a ser una ley de persecución contra el APRA. Tan fuerte va a ser la persecución contra el APRA que incluso podría mandó a matar a Aya de la Torre, ¿correcto? Intento que terminó fracasando finalmente. En 1950, ya él, como ustedes pueden ver aquí, baja al llano, ya va a ser candidato presidencial, ya candidato único. Y en 1950 gana con su partido llamado Unión Nacional Odrista. Lo que viene luego es el gobierno constitucional de 1950 a 1956. Ya, vamos a ver entonces aquí el lado económico. En el plano económico, el gobierno de Odría ya se va a caracterizar por ya la llegada de la misión Klein. La misión Klein es una misión de Estados Unidos, ya que va a recomendar una economía de tipo liberal ortodoxo. ¿Qué significa esto? La no intervención del Estado en la economía. ¿Ya? Complementariamente con esto, ya el contexto de la guerra de Corea. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos de la guerra de Corea? Bueno, pues la guerra de Corea, Guerra Fría, Estados Unidos necesita un país que le permita ya llevar materia prima hasta este país del sudeste asiático. Bueno, pues el Perú va a ser el país de socio estratégico de Estados Unidos, ya lográndose un aumento exorbitante de las exportaciones, ¿correcto? Bueno, pues en ese contexto entonces, ya vamos a ver obras. Odría durante su gobierno ya va a atravesar un periodo de gran bonanza. Va a haber el impulso del boom de construcciones de obras públicas enormes. Por ejemplo, el Estadio Nacional, el Estadio de San Marcos, el Hospital del Empleado, las grandes unidades escolares que son escuelas, la creación del CAEN y los edificios ministeriales. Aquí se puede ver la imagen de Odría, que está aquí resaltado, los carros rompemanifestaciones, ya que van a ser llamados Rochabús, ya que era el nombre del ministro del Interior de Odría, que fue el que introdujo estos carros rompe manifestaciones. A ver, entonces, ¿cuál va a ser la política odriista? A ver, Odría, ¿ya?
va a haber un ataque y persecución a los enemigos políticos, principalmente apristas. Va a ser tan fuerte esto, ya que Haya la Torre, que se salvó de ser asesinado por orden de Odría, terminará salvándose y asilándose durante 5 años en la Embajada de Colombia. Odría también va a dar la Ley de Seguridad Interior que suspenderá las garantías personales. Todo lo que tiene que ver con el habeas corpus va a ser suspendido por el gobierno de Manuel A. Odría. Complementariamente, en el plano político, ya se va ya a ganar en el año 50 manipulando las elecciones, ya como candidato único. Aquí se puede ver el Rochabús y también se puede ver que las mujeres van a poder votar por primera vez, ya gracias a la normativa de Manuel A. Odría. Aquí tenemos la política económica de Odría. A ver, ya, comencemos entonces. Ya, va a haber una promoción de las inversiones, ya, debido a la alta demanda de Estados Unidos en la guerra de Corea. En ese contexto, entonces, el gobierno de Prado Garteche, de Odría, va a tener mayores exportaciones, principalmente mineras. Va a haber una enorme inversión minera ya incentivada por el gobierno de Manuel A. Odría. También tenemos aquí ya a destacar ya los aspectos sociales. El señor Odría va a llevar a cabo la creación del Seguro Social del Empleado. Ya, lo que más vamos a ver crecer en estos años, más que el sector obrero, va a ser el sector público y privado. Entonces, el Seguro Social del Empleado es el empleado público y empleado privado. ¿Correcto? Muy bien. También vamos a ver en estos años el voto femenino presidencial. Si algo va a impulsar, ya Odría y su esposa María Delgado, primera dama, ya esposa de Odría, ya es apoyar ya a los sectores populares, ya en segundo lugar. Ahora, conjuntamente con esta normativa que brinda el voto a las mujeres en las elecciones generales, llámese presidenciales, ya también vamos a ver una masificación de la educación secundaria. Ya se construyen las grandes unidades escolares, ya de Manuel A. Odría. ¿Listo? Colegios como el Mariano Melgar, el Melitón Carvajal, el Bartolomé Herrera, el Alfonso Ugarte, el Damer, etcétera, que ya son colegios emblemáticos, van a ser construidos por Manuel A. Odría. Complementariamente con esto, vamos a ver una clara política populista con fines clientelísticos. Es decir, Odría lo que buscará será beneficiarse políticamente, ¿ya? Y por ello va a llevar a cabo esta política de corte clientelista populista. Odría también va a construir imponentes estadios, por ejemplo, el Estadio Nacional. Aquí se puede ver una vista panorámica del antiguo Estadio Nacional. ¿Ya? También va a construir el Estadio de San Marcos, ¿ah? Que es un estadio subterráneo para 80.000 personas. También va a crear el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, ¿ya? Para la modernización de las Fuerzas Armadas, que va a ser muy importante en los años 50. Lo que vas a ver tú también es el intenso proceso migratorio de las provincias a Lima. En ese proceso migratorio de las provincias a Lima, ¿ya? Lo que vas a ver tú es
¿ya? Como a partir de 1950 va a haber un fuerte crecimiento demográfico, ¿ya? Que va a permitir el desarrollo de nuevos distritos. Odría va a incentivar la migración, ¿ya? Y por ello entonces vamos a ver barriadas. El conjunto de barriadas surge en distritos como San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, ¿ya? Que son creados por el gobierno de Odría. También desde los años 50, los cambios sociales produjeron una transformación cultural en el país, ¿ya? Vamos a ver una fuerte música vernacular, ¿ya? Que es importante que lo tomemos en cuenta. Y esto es interesante porque esto lo vinculamos directamente con la llamada cholificación, ¿correcto? A ver, entonces, ¿ya? La cholificación, así como lo llama la sociología, de manera particular, es un término que viene acuñado por Aníbal Quijano, ¿ya? La cholificación es un proceso de incorporación de la población indígena al entorno urbano, asimilando los patrones occidentales, pero manteniendo elementos de su identidad andina. ¿Ya? Es como un mestizaje, para decirlo en pocas palabras, ¿correcto? Aquí tenemos entonces las políticas sociales del Ocheno de Odría, ¿ya? Aquí está, se amplía la cobertura del seguro social, se crea el seguro social del empleado, ¿ya? Se construyen hospitales como este que está aquí, que es el Edgardo Rebagliati, también llamado Hospital del Empleado. También se construye el Hospital de Policía, que queda en la Avenida Brasil, o el Hospital Militar, que queda en la Avenida La Marina, Pershing, o el Hospital Naval, que queda junto a San Marcos. También están la construcción de grandes unidades escolares, ya las GUE, incentivando la masificación de la educación, principalmente de un nivel secundario. Tenemos aquí la política asistencialista por parte de Odría y el apoyo al voto femenino que va a ser aprobado por Odría. Aquí se puede ver los colegios que construyó Odría, que son colegios enormes, ya incentivando la educación secundaria. También tienes aquí el Centro de Altos Estudios Militares CAE, un centro de formación superior, ya para los oficiales de las Fuerzas Armadas. Lo que se busca es la modernización de las Fuerzas Armadas. Aquí se puede ver entonces las instalaciones del CAEN en Chorrillos. Política. Aquí puedes ver tú la Ley de Seguridad Interior, ya que es una ley que, como hemos dicho, ya anula las garantías personales. Lo que tú ves comúnmente en el habeas corpus son liquidadas por el gobierno de Manuel A. Odría. Entonces, liquidó el Estado de Derecho. Aquí se puede ver la Embajada de Colombia y donde Haya de la Torre pasó 63 meses en la Embajada de Colombia. 5 años estuvo encerrado ahí. También recuerdan cuando hablábamos que el señor Odría va a competir solo en las elecciones. Bueno, pues lo que hizo Odría es meter a todos los posibles candidatos en la prisión. ¿Exactamente dónde? En el frontón. ¿Mm? Dice, mazmorra del gobierno, donde se encarcelaron a dirigentes políticos, intelectuales y periodistas. Bueno, entonces, cuando acaba su mandato, Odría, ya, personaje que tenía frases como hechos y no palabras, ¿no? Era un militar que no tenía pues una gran oratoria, ¿ya? O frases como salud, educación y trabajo,
de Manuel A. Odría. Ya. Entonces llegamos, ahora sí, al fin del gobierno de Odría, ¿ya? Y el famoso Pacto de Monterrico, ¿correcto? Ya. A ver, un segundito, por favor. Fíjense en esta foto. Este es el famoso Pacto de Monterrico, ¿ya? En este pacto se acordó el retorno del APRA a la legalidad, el apoyo a Prado en las elecciones y la impunidad para Manuel Odría, ya vinculado a casos de corrupción. Como ustedes pueden ver, aquí está Aya de la Torre sentado junto a Manuel Odría, quien lo mandó a matar. También se puede ver a Pedro Beltrán, ya. También se puede ver a Manuel Prado Ugarteche, ya. También aquí en la imagen. Bueno, pues este pacto de Monterrico va a desembocar en la llamada convivencia. Aquí se puede ver entonces las elecciones presidenciales donde votará por primera vez la mujer, ¿correcto? 1956. Ahora sí, pasemos a ver entonces el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, 1956-1962, ¿correcto? A ver, arrancamos entonces. A ver, definición. Se denominó al régimen de la convivencia al pacto electoral entre el APRA y la oligarquía representada por Prado, quien lo devolvió a la legalidad. Aquí está Prado Ugarteche, ¿correcto? Listo. Muy bien. A ver, entonces, comencemos hablando de Prado. A ver, en el plano internacional romperá relaciones con Cuba debido al efecto de la revolución de 1959 que culminó con el triunfo de Fidel Castro y sus seguidores. Entonces, Estados Unidos, ya que es anticastrista y anticomunista, va a lanzar el programa Alianza para el Progreso.
por el cual Estados Unidos brindará apoyo económico con el objetivo de detener el avance comunista en la región. El Perú se va a adherir ya beneficiándose con los préstamos que brinda Estados Unidos de manera particular. Sigamos entonces, ¿ya? Complementariamente, ya, en el plano político, ya, se va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Prado Ugarteche ya está harto de los Sánchez Cerro, los Benavides, los Odría, que en cualquier momento dan golpe de Estado, ya, y acaban con la democracia. Así que lo que busca Prado Ugarteche es ya la unificación de las Fuerzas Armadas para acabar con el caudillismo, ¿ya? También vamos a ver en estos años, estamos hablando de los años 50, el desarrollo de partidos reformistas nuevos, ya como Acción Popular de Fernando Belaúnde o Democracia Cristiana, ya de Héctor Cornejo Chávez, ya que van a ser partidos muy, pero muy importantes. En el plano económico vamos a ver la ley de promoción industrial. Ya el señor Prado Ugarteche ya va a permitir ya la importación de materias primas ya con exoneración de impuestos. Ya entonces va a ser un gobierno ortodoxo que va a imponer un modelo liberal bajo la influencia de Pedro Beltrán. Pedro Beltrán, ustedes ya lo conocen, ya dirigía la Alianza Nacional. Él es el impulsor del pensamiento neoliberal. Gracias a esta ley de promoción industrial, vamos a atravesar por el boom pesquero. Ya, gracias a la anchoveta, harina y aceite de pescado. De esto justamente va a destacar como gran inversionista Luis Banchero Rossi, que fue el principal promotor de la industria pesquera. ¿Ya? Aquí tenemos también Chimbote, que es el epicentro del boom. Vamos a ver en estos años enormemente una transformación de la industria pesquera, ya que va a generar el crecimiento exponencial de Chimbote, ya va a ser entonces la primera potencia pesquera en el mundo, el Perú, con el centro neurálgico en Chimbote. Complementariamente, vamos a ver aquí en el plano de lo social, van a haber fuertes movilizaciones campesinas y toma de tierras en Cusco porque los gamonales ya no son vistos ya de manera tolerante. Por el contrario, el gamonalismo es visto ahora como un obstáculo para el desarrollo económico del país. Ya es importante hacer tomado en cuenta.
Ya ver, entonces, ya, lo que vamos a ver en los años 50 va a ser fuertes movilizaciones campesinas, ya, debido a la crisis del gamonalismo, que es visto ahora como un obstáculo para el país. Ya, va a haber fuertes movimientos en Cusco. Aquí va a destacar la figura de Hugo Blanco. ¿Ya? Para contener un poco todo ese malestar social de estos movimientos campesinos, se va a crear el INRA. ¿Qué es el INRA? El INRA es el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, ¿ya? En- Entonces, este INRA, ¿ya? Va a impulsar el reparto de tierras del campesinado. También se va a dar la ley orgánica de barrios marginales, que es importante, por si acaso. ¿Por qué? Porque por un lado brinda título de propiedad a los migrantes invasores y por otro lado brinda obras de saneamiento, agua, desagüe y luz. ¿Correcto? Tampoco podemos dejar de mencionar el impulso a las carreras técnicas a través del SENATI. ¿Qué es el SENATI? El Servicio Nacional de Trabajo Industrial. Aquí vemos un poco más en fondo el gobierno de Prado Ugarteche. Y así, este entendimiento entre Prado, Haya y Odría es la convivencia, haciendo que surjan nuevos partidos políticos, Acción Popular, Democracia Cristiana. Se va a derogar la Ley de Seguridad Interior de Odría, ¿ya? Que suprimía libertades. También vamos a ver un gran desarrollo económico, ¿ya? Donde destaca el boom pesquero, ¿ya? Aquí sobredestaca el empresario Luis Banchero Rossi, ¿ya? Quien va a colocar a Chimbote como el principal puerto pesquero del Perú y el Perú como una gran potencia pesquera a nivel mundial. También vamos a ver ya el aumento de la migración, ya es importante que se pueda tomar en cuenta con el aumento de las protestas sociales. En el plano internacional, como hemos dicho, ya el Perú se va a integrar a la Alianza para el Progreso, propiciado por los Estados Unidos para el desarrollo ya de América Latina, combatiendo las influencias de la Revolución Cubana. ¿No? Estados Unidos brindará préstamos ya y también va a incentivar la declaratoria de los países que se opongan al comunismo. Es por ello que se van a romper relaciones con Prado Garteche diplomáticas con Cuba, haciendo que el Perú se declare anticomunista. Listo, muy bien. Ahora sí, pasemos a ver rápidamente las elecciones de 1962. Prado cumplió su palabra, ¿ya? Acabado su mandato, entonces va a permitir que Aya de la Torre compita en las elecciones presidenciales, ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí se van a presentar tres candidatos. Aya, Odría y Belaúnde. Ninguno alcanzó los votos necesarios. ¿Cuánto se requiere para ganar la elección presidencial? Un tercio de los votos. No es como el día de hoy que se requiere 50% más uno. ¿Ya? Entonces, como aquí no hay segunda vuelta, porque no existe la segunda vuelta, eso va a ser una creación de la Constitución de 1979. Entonces, como no hay segunda vuelta, ¿ya? El Congreso es el que establece el ganador. Y el Congreso de la República va a darse el pacto entre la APRA y la Unión Nacional Odrista. Es muy conocido
que el APRA y la Unión Nacional Odrista está impulsando la elección de Haya de la Torre a la presidencia de la República. Es por ello que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas van a dar el primer golpe institucional de las Fuerzas Armadas contra un presidente. Bueno, se hace ya con qué objetivo. El objetivo de este golpe de Estado es establecer un régimen provisorio. Si ustedes se dan cuenta, esta junta militar solamente va a gobernar un año. Es decir, es un gobierno provisorio. ¿Para qué? Para evitar un gobierno aprista, ¿ya? Y poder iniciar el proceso de reformas sociales, que era lo que tanto necesitaba el Perú. Porque los años 60, ya salimos de los 50, ahora entramos a los años 60, va a ser la década del reformismo. Claro, aunque es un reformismo moderado, ¿correcto? Muy bien. A ver, esta Junta Militar de Gobierno va a estar presidida, ¿ya? Por dos militares, ¿ya? Por un lado está, como ustedes pueden ver aquí, Ricardo Pérez Godoy, y por otro lado está Nicolás Lindre, ¿ya? Se dice que Pérez Godoy quiere quedarse más tiempo del previsto, es decir, más de un año. Así que Lindley ya lo manda al retiro, le hace como una especie de golpe interno a esta. Entre las obras más importantes destaca la Ley de Bases de Reforma Agraria. A ver, chicos, la Ley de Bases de Reforma Agraria no es una ley de reforma agraria, ¿ya? Es un plan piloto que solamente se va a aplicar, ¿ya? En las regiones más convulsionadas del país, donde están por los más fuertes movimientos campesinos en contra del gamonalismo. También se va a crear el Instituto Nacional de Planificación para el Desarrollo del Perú. Es decir, se va a institucionalizar ya el progresismo en el país. Complementariamente, se va a establecer la cifra repartidora y el voto preferencial que hasta el día de hoy existe. ¿A qué se debe esto? A ver, esto se debe ya a que la Junta Militar se da cuenta que hay mucha argolla y fraude en la composición de las listas congresales. Entonces, lo que se busca es que se respete la voluntad popular. Así que se elija a quienes el pueblo realmente quiere elegir. ¿Ya? Esto sería el voto preferencial. ¿Ya? ¿Y cómo se logra esto? A través de una cifra repartidora que mantenga la elección popular. ¿Ya? Aquí se puede ver también un último dato importante, es que ya van a surgir las guerrillas. Van a haber dos guerrillas muy importantes. Uno es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y otro es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Aquí tenemos la Junta Militar, ¿ya? Ninguno obtuvo el tercio de los votos exigidos y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pretextó el fraude en los comicios, oponiéndose al triunfo aprista y después al presidente Prado, a quien derroca. Aquí se puede ver primero Pérez Godoy, luego Nicolás Lindley, ya que expresa esta junta militar, que es el primer golpe institucional de las Fuerzas Armadas. Aquí está la junta militar, ya Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley, ya se da la ley de bases de reforma agraria, ya aquí está la ley de bases de reforma agraria. Muy bien, ahora sí, pasamos a ver ya nuestro último gobierno de hoy día, que es el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver, un segundo.
A ver, entonces hacemos el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver, Belaúnde Terry triunfó en las elecciones de 1963, ¿ya? Y vencerá a Aya de la Torre y Manuel Odría. Aquí se puede ver una caricatura satírica, ya, en el cual se ve la alianza entre Lapra y Odría. ¿Correcto? Bueno, pues, pero Acción Popular lo gana en alianza con Democracia Cristiana, que es el partido fundado por Héctor Cornejo Chávez. En el plano político, entonces, como ustedes pueden ver aquí, triunfó en las elecciones de 1963 con el partido Acción Popular. ¿Correcto? Ya. Aunque, como le vengo indicando, el Congreso lo controla esta alianza antinatura, el APRA y UNO, que va a obstruir los intentos de reforma impulsados por Fernando Belaúnde. Belaúnde entonces va a restablecer las elecciones municipales que no se estaban llevando a cabo desde el año de 1920, cuando ya dejan de ser convocadas por el gobierno de Augusto B. Leguía. En ese contexto entonces, ya en esta nueva convocatoria a elecciones, ya, entonces, ya, ¿quién va a ganar las elecciones municipales? Las va a ganar el representante de Democracia Cristiana, Luis Bedoya Reyes. Aquí está, Luis Bedoya Reyes, alcalde de Lima, ya fue militante de Democracia Cristiana. Ya, él va a ser alcalde de Lima 2 veces consecutivas. Ya, su gran obra que todos recordamos es la Vía Expresa o el Zanjón. Finalmente, él, después de su segundo mandato, va a romper con Democracia Cristiana y fundará el Partido Popular Cristiano, que hasta el día de hoy existe. Aquí tenemos entonces el gobierno de Belaúnde va a tener respaldo de la población y de las Fuerzas Armadas. Aquí se ve a Fernando Belaúnde Ter. Aquí están las alianzas políticas, Acción Popular, Democracia Cristiana, el oficialismo, frente a la oposición del APRA, ¿ya? Y la Unión Nacional Odrista, uno. A ver, en el plano de lo social, Fernando Belaúnde Terry va a crear el sistema de cooperación popular, las COPOC, por el cual Fernando Belaúnde Terry va a impulsar que la gente pues haga obras pequeñitas con el apoyo del Estado. El Estado pone los materiales y la población pone la mano de obra. Aquí dice Sistema de Cooperación Popular. Fue establecido por el gobierno de Belaúnde para usar la fuerza de trabajo de las poblaciones en las obras públicas. ¿Ya? Y cuando se inauguraba la obra, se ponía esta frase, el pueblo lo hizo. También se va a promulgar la ley de reforma agraria, ¿ya? Una ley que fue un fracaso total, ¿ya? Que no afectó a las grandes haciendas, ya que lo que va a hacer Belaúnde es
es repartir las tierras baldías. Esas tierras que no crecen nada, esas son las tierras que repartirá Belaúnde. Vamos a ver aquí también entonces las acciones guerrilleras del MIR. MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que surge del APRA rebelde, que ahora decide tomar las armas. Y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Fueron reprimidas por las Fuerzas Armadas con apoyo de los Estados Unidos de América. En el plano económico vamos a ver la creación del Banco de la Nación, el cual reemplazará a la Caja de Depósitos y Consignaciones creada por el gobierno de José Pardo. Va a ser un gobierno marcado por la crisis internacional. Entre las obras más importantes de Belaúnde destaca el inicio de la carretera marginal de la Selva, que es la primera gran obra real de integración amazónica. También tenemos el aeropuerto de Jorge Chávez, que es el primer aeropuerto internacional del Perú, ya que lo único que había en ese momento, hasta ese momento, era el aeropuerto de Limatambo, que queda en la actual Avenida Aviación. También se va a construir la residencial San Felipe en el distrito de Jesús María para las emergentes clases medias en el Perú. Aquí dice entonces, prosigue el levantamiento campesino, el MIR de Luis de la Puente Uceda, el ELN de Héctor Béjar, que fue canciller del gobierno de Pedro Castillo, si ustedes lo deben recordar, hace muy poco tiempo. Aquí muere Javier Heró, que ustedes seguro lo habrán escuchado en su curso de literatura, poeta, ya que muere ya a manos del, bueno, él formaba parte del ELN, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces aquí tenemos las características económicas. Se crea el Banco de la Nación que reemplaza la Caja de Depósitos y Consignaciones. Aquí tenemos los aspectos sociales, la ley de reforma agraria que impulsa el gobierno de Belaúnde. Aquí tenemos el programa de cooperación popular, ¿ya? Los COPOC, ¿ya? El pueblo lo hizo. Belaúnde era una persona que le encantaba mucho la historia, ¿ya? Y él pensaba que era una especie de nueva Minca, donde la gente pone la mano de obra y el Inca apoya con los materiales. Aquí está la carretera marginal de la selva, ¿ya? Que es una carretera de corte longitudinal que permite integrar la selva al territorio nacional de manera real. Aquí está pues el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es el primero de su tipo en el Perú, ¿correcto? Aquí tenemos entonces crisis y final del gobierno de Belaúnde, la firma del acta de Talara con la International Petroleum Company. El acta de Talara declara nulo el laudo de París, que es el que firma Leguía, ¿ya? Transfiriéndose los yacimientos de La Brea y Pariñas a el Perú, a la empresa petrolera Fiscal, mientras que la IPC se mantiene como dueña de la refinería. La página 11, aquí entonces, ya esta página establece que el Perú debe vender ya el petróleo obligatoriamente a la IPC por debajo del precio internacional. Es por ello entonces que Velasco Alvarado, ministro y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, va a dar un golpe haciendo que Belaúnde sea exiliado a Argentina. Es el golpe que va a terminar con la caída del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Aquí está la IPC y el escándalo de la página 11. Se dan cuenta, aquí están los yacimientos de Brea y Pariñas. Aquí está el golpe y cómo termina justamente siendo tomado ya y exiliado del Perú Fernando Belaúnde Terry. Y bueno, chicos, entonces aquí terminamos con esta pequeña línea de tiempo y las claves de las preguntas del día de hoy. Pregunta número 1.
Tercer, militarismo, aspectos políticos y económicos. Respuesta, la B de bueno. Pregunta número 2, primer gobierno de Prado Ugarteche. Listo. A de alto. Pregunta número 3 tiene que ver con el gobierno de Manuel A. Odría. La E de enano. Pregunta número 4, la Junta Militar de Gobierno del 62-63. Respuesta, la C de casa. Y terminamos con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ya la D de dedo. Bueno, estimados estudiantes, espero que les haya agradado la clase de hoy día de historia. Estamos cerrando casi el semestre. Culminamos la próxima semana ya con la última clase para acabar con el curso de historia. Que tengan buenas tardes, estimados estudiantes, y nos reencontramos la próxima semana. Éxitos en todo. Hasta luego, cuídense mucho. Bye bye. Hasta la próxima semana. Dejo de compartir. Gracias, estimados estudiantes, muy gentiles, muy amables. Ya, para no tener problemas con el otro docente. Listo, chicos, entonces me paso a retirar. Que tengan buenas tardes. Bye bye a todos ustedes. Hasta luego. Permiso. Encantado.